El señor Winston Churchill era un señor bastante interesante, creo que es la mejor palabra para describirlo, ¿no? ¿Cuántos conocen a Winston Churchill en sus libros históricos? Winston Churchill era un señor, un líder británico. Durante una época bastante difícil para su nación. Estaban en medio de una guerra y había un señor muy determinado para destruir, quería destruir no solamente a su país, pero quería destruir a Francia, a toda Europa y también el mundo entero. ¿Y quién era esta persona? Adolf Hitler, ¿ok? Y ellos tenían un problema. Durante ese tiempo había un señor que era un líder y este señor era, en otras palabras, un señor pasivo. Estaba esperando y no estaba tomando paso proactivo para prevenir algo que estaba cierto en ocurrir. Y durante este tiempo, Sir Winston Churchill era un hombre que tenía muchos problemas. Siempre estaba tomando, siempre estaba fumando, siempre estaba enojando a las personas, siempre estaba en un lío u otro y sus decisiones no eran los más sabios. Pero él tenía algo que sinceramente durante esta época en su país había una falta y era la palabra valor. Una falta de valor, una falta de fuerza interior para hacer unas decisiones difíciles. Y cuando llegó este señor Adolf Hitler, era un gran examen de su carácter, de su valor, de su iniciativa. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos aquí no le gustan tomar un examen? No le gusta. Cuando tiene que tomar un examen en el trabajo o para sacar su licencia o un certificado, etcétera, se pone nervioso, no le gusta y prefieren no hacerlo. Bueno, la vida está lleno de exámenes. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí. Cada día hay un desafío, no necesariamente un examen, pero muchas veces hay exámenes en la vida. Y aquí hay algo que tenemos que conocer. Un examen es diferente que una tentación. No son iguales, son diferentes. Un examen, depende en mi reacción, se puede formar en una tentación. Pero Dios no está tentando a las personas, pero sí está probando a las personas. Lo que vemos aquí en Génesis 22 es una palabra, una frase que yo he llamado en esta mañana progreso espiritual. Si están siguiéndonos en los grupos vida, saben que ese es el título de la próxima sección, progreso espiritual. Y déjenme leerles esto como una introducción aquí en su boletín. Dice, así como una prueba se usa para medir el progreso de nuestro conocimiento y la aplicación de un tema en particular, Dios a menudo nos permite experimentar una prueba espiritual para enseñarnos nuestro progreso espiritual. Por favor, subrayen esa frase, para enseñarnos nuestro progreso espiritual. Yo puedo decir que amo a Dios, que confío en Dios, pero no es hasta que llego a una prueba espiritual que voy a comprobar mi fe, mi amor para nuestro Dios. Noten lo que dice aquí en su boletín. Un discípulo en crecimiento se compromete a obedecer la voluntad de Dios como se revela en la palabra de Dios. Déjeme repetirlo. Dice, un discípulo en crecimiento se compromete a obedecer la voluntad de Dios como se revela en la palabra de Dios. Hay unos versículos que como pastor me preocupa bastante.
Y si soy bastante sincero, si soy muy sincero, me preocupa y a veces me da terror. Y uno de esos es Mateo 7:21. Mateo 7:21. Jesús hablando dice lo siguiente. No es uno nuevo, es algo que hemos escuchado en el pasado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo para mí personalmente me da terror. Porque a veces hay personas que piensan que son salvos y no son salvos. No hay fruto en su vida de su salvación. No hay algo que pueda mostrar el hecho que han aceptado a Cristo, que se han arrepentido. Y cuando leo esto, sinceramente, me da terror. Porque hay personas que creen, bueno, si yo hago esta oración rapidito, estoy bien. El producto de la transformación es el fruto del Espíritu. Y si no veo el fruto del Espíritu en la vida de una persona, eso me preocupa. Y eso nos debe preocupar. Jesús dice, yo he venido, dice, porque la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Pero Él dice, yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, dice Juan 6:38. Ahora, Abraham era una persona que tenía muchos problemas. Entonces vamos a hablar acerca de los fracasos de Abraham. Abraham no era un hombre perfecto, no era un hombre que no tenía problemas, pero vamos a ver cómo Dios lo usó de una manera bastante especial. Primeramente aquí en su boletín dice, Abraham salió de Canaán, hablando de los fracasos de Abraham, dice, salió de Canaán, la tierra prometida, y fue a Egipto. Entonces Dios le envió a salir de su tierra, a salir y ir hacia Canaán, pero él decidió cambiar el plan de Dios e ir a Egipto, un lugar diferente. Una pregunta en esta mañana. ¿Hemos cambiado algo que Dios nos ha mandado? Hemos decidido, bueno, Dios me dice esto, pero yo quiero hacer esto. ¿Cuántos han tomado esa decisión? Yo voy a levantar la mano primero, 2 manos. Yo lo he hecho. Nosotros lo hemos, no, Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto. Bueno, Abraham puede relacionarse. Dice, mintió a los egipcios para protegerse. Llegó a Egipto y el rey miró a su esposa Sara, que era una mujer muy bella, y él le dijo que ella es mi hermana, mi hermanita linda. Era mentira, era mitad de una mentira, pero todavía era una ¿qué? Una mentira. Dice, le mintió al rey Abimelech para protegerse. El rey de Egipto, el rey Abimelech. Y entonces aquí está la pregunta para nosotros. ¿El mentir es un patrón común en su vida? ¿El mentir es algo que decidimos hacer cuando, bueno, tengo que protegerme? Si digo la verdad, entonces hay una posibilidad que voy a perder mi trabajo o mi posición o mi lugar en eso. Entonces tengo que mentir. Abraham mintió. Y entonces dice aquí que él mintió al rey Abimelech, a los egipcios, pero todavía había un problema. El problema era que también tuvo relaciones sexuales con su criada para producir un hijo. Sara se acercó a Abraham y le dijo, mira,
yo no puedo tener hijos, obviamente. Ya soy una mujer anciana. Abraham, aquí está mi criada, tenga relaciones sexuales con ella. Y él, el hombre espiritual, le dijo, ok, no hay problema ninguno. Entonces, vemos un hombre que desobediente, obediente a la esposa, sí, obediente a la esposa, sí. Buen punto, pero desobediente ¿a quién? Desobediente a Dios. Ahora, no me vengan después y me digan, Marcel, voy a obedecer a mi esposa, pero no a Dios, no me den ese cuento, por favor. Pero eso le trajo serios problemas por años y años y años. Ahora, aquí hay un principio que tenemos que aceptar. Aquí está en su boletín. ¿Listo? Usted no puede regresar y cambiar el comienzo. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? Yo no puedo regresar ayer y cambiar ni una cosa. Ni una cosa. Me comí ese plato de cereal y era una cantidad. No puedo regresar y reducir ese plato de cereal. Me comí pizza a las 12 de la noche y hoy tengo un dolor de barriga. No puedo cambiar lo que hice ayer. Hace 5 años cometí un gran error en mi trabajo. Me botaron. No puedo regresar para cambiar eso. Hace 10 años estaba hablando con alguien y hablé y le dije algo que le dolió. No puedo cambiar eso. Pero noten, dice aquí. Usted no puede regresar y cambiar el comienzo o el pasado, pero sí puede comenzar donde está y cambiar el final. Yo no puedo regresar a ayer ni antier, pero yo sí puedo cambiar lo que hago hoy para el Señor. Si yo era un mentiroso ayer, hoy no tengo que ser un mentiroso. Si yo era alcohólico ayer, hoy no tengo que tomar ni un trago. Si yo decía malas palabras ayer, hoy puedo limpiar mi boca sin cloro. Ahora, dice aquí en su boletín, Dios le dio a Abraham una prueba de 5 partes. Ahora, una prueba de 5 partes, ¿ok? Vamos a ver quién estudió la matemática aquí. Si fallo en una de los 5, ¿me queda qué porcentaje? 80%, wow, impresionante. Entonces, este examen es algo serio. Noten aquí Génesis 22, empezando en el versículo 1. Y dice, tiempo después, ya pasó un tiempo después de todas las cosas, los errores de Abraham, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Si tienen su Biblia pueden subrayar esa palabra fe. Dios probó la fe de Abraham, diciendo, Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahora, en leer eso o en escuchar esto, ¿cuántos digan, qué extraño? Qué extraño. Aquí estamos hablando del hijo de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, pero que ustedes van a tener un hijo. Sí, tuvieron a Ismael con la criada. No. Un hijo de la promesa. 25 años después de esa promesa llegó Isaac. Cuando yo estoy orando y quiero que Dios me responda más pronto, pienso en 25 años.
Abraham esperó 25 años y nació este hijo, la hija de la promesa. Y ahora Dios le dice que quiero que toma su hijo, su único hijo, mátalo en un sacrificio. Ahora, si hay un hijo de la promesa y vamos a matar ese hijo de promesa, entonces, ¿qué va a suceder con todos los hijos y las familias que deben ser bendecidas después? ¿Cómo es posible? Bueno, eso vamos a mirarlo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le dio estas instrucciones? Bueno, primeramente, como dice aquí en su boletín, Dios quería poner a prueba el corazón de Abraham. Subrayen esa palabra corazón en su boletín, por favor. Dios quería poner a prueba el corazón de Abraham. Algo que yo he aprendido durante los años como cristiano es que muchas veces los exámenes que Dios me ha entregado son exámenes para comprobar mi corazón. Ahí está el examen. Basado en la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es algo que se trata de mi corazón. Número 2 dice, las pruebas difíciles siempre demuestran lo que realmente está dentro. Cuando viene algo, una dificultad, un examen, lo que revela es la condición de nuestro corazón. Cuando viene una prueba en su matrimonio, su reacción, sus palabras, sus acciones, revela ¿qué? El contenido de su corazón. Cuando estamos en el trabajo y viene una dificultad con un compañero de trabajo, un jefe, la jefa, etc., y nos sentimos como la presión está, sobre... Y en ese momento voy a reaccionar basado del contenido de mi corazón. Me he dado cuenta durante los años que cuando las personas me dicen algo, y algunos van a estar sorprendidos por esto, pero muchas veces me insultan. Y uno no es siervo porque dice yo soy un siervo de Cristo. Uno es siervo cuando lo tratan como un siervo y responde como un siervo. Si yo digo yo soy un siervo de Dios, pero me insultan, mi reacción en ese momento va a determinar si en realidad soy un siervo o no. Abraham era un siervo. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios, pero muy interesante, este capítulo, Génesis 22, es la primera vez donde la palabra amor aparece en la Biblia. ¿Saben eso? La primera vez que la palabra amor está en la Biblia, no está en Génesis 1 o 2, está en Génesis 22. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque vamos a ver una conexión entre el amor y el sacrificio. Y eso es lo que vamos a aprender. Cuando amamos a Dios primero, y eso es muy importante, primero, vamos a sacrificar cualquier cosa que tenemos que sacrificar para adorar a nuestro Dios. Ahora, Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que tú sacrifiques un sacrificio, Isaac, pero no es solo un sacrificio, dice en algunas traducciones un holocausto. ¿Qué significa eso? Está aquí en su boletín. Es un sacrificio que matan con un cuchillo. Mataban a una oveja, mataban a un animal con un cuchillo y luego quemaban ¿qué? El cuerpo completo. Ahora, pensando por un momento como un padre, tengo que matar el hijo con un cuchillo y entonces ni puedo
pasar un tiempo llorando por mi hijo. Lo tengo que quemar con fuego al instante. Wow. Eso parece un poco cruel, ¿no? Pero él estaba recibiendo un examen. Noten, dice aquí, Dios le habló, punto número 1. Dios le habló a Abraham y él respondió, aquí estoy. Una buena respuesta. Si Dios le habla, aquí estoy, Señor. Listo. Número 2, debía llevar a Isaac, el hijo de la promesa, a quien amaba profundamente, a un viaje. Cuando nosotros estamos saliendo en el carro, mi hijo le gusta preguntar, papi, ¿dónde vamos? Y yo le digo, vamos aquí. Y, ok, después de eso, ¿dónde vamos? Bueno, entonces posiblemente vamos acá. Y él me está preguntando muchas veces porque él tiene un grupo de amigos que van a venir a la casa para jugar baloncesto en la noche. Él se quiere asegurar que vamos a estar a tiempo para su juego. Pero en ese día Isaac respondió, ok, vamos papi. Número 3 dice, debía hacer los preparativos, abandonar su hogar e irse con Isaac a la tierra de Moria. Número 4, debía ofrecer a su hijo Isaac como un sacrificio de ofrenda quemada. Y número 5, Dios le mostraría a Abraham la montaña exacta una vez que Abraham estuviera allí. ¡Wow! Un examen. Un examen. Noten el próximo punto. Cuando pasa por una prueba, aumente la calidad de su adoración. Cuando pasa por una prueba, aumente la calidad de su adoración. Versículo 3 dice, a la mañana siguiente, Abraham, noten, dice, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Cuando escuchamos esto, ¿qué notamos? Se levantó temprano, hizo los preparativos. Había creo que voy a ir a Cracker Barrel para un desayuno y voy a descansar hoy. No, ¿era qué? Obediencia. Me levanto temprano, hago mis preparativos, voy a reclutar 2 siervos, mi hijo, y nos vamos. ¿Qué ejemplo de fe y obediencia? Ahora, cuando miramos a esta palabra, adorar, hay mucha confusión. Porque sin pensarlo 2 veces, en los últimos años había un señor, un cantante muy popular que se llama Michael W. Smith. En uno de sus discos durante ese tiempo, él escribió la palabra adorar. Y entonces las personas empezaron a hacer la conexión con música y adorar. Pero lo que vamos a ver aquí en esta mañana es que la música no es un requisito para adorar a Dios. No es un requisito. Vamos a mirar aquí. Dice, adorar es reconocer a Dios a través del sacrificio, ofreciendo voluntariamente nuestras vidas en honor y sumisión total a su voluntad. Déjame leerlos otra vez. Dice, adorar es reconocer a Dios a través del sacrificio, ofreciendo voluntariamente nuestras vidas en honor y en sumisión total a su voluntad. Una pregunta.
bíblicamente, ¿cuál es la posición de adorar? Bíblicamente, inclinarse, ¿no? Inclinarse. ¿Se puede adorar a Dios en pie? Sí. Pero cuando ellos adoraron a Dios, eran inclinarse. Dice aquí en su boletín, la segunda parte, la adoración básicamente significa inclinarse o caer. Es la acción externa de una actitud interna. Entonces aquí está la pregunta. En su tiempo de adoración, ¿cuántas veces han empezado su tiempo de adorar a Dios así? ¿Cuántas veces? ¿Saben algo muy interesante? Cuando estamos cara a cara en el suelo, cambia nuestra manera de pensar. Cuando estamos orando con un café con leche y una tostadita, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero adorar significa mi vida está sometida a ti, Señor. Señor, lo que tú deseas en mi vida familiar, en mi carrera, en las finanzas, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa. Señor, lo que tú deseas es lo más importante. Señor, tú eres primero, yo no soy primero. El gran desafío de las personas en este país es el anuncio que dice tú primero. ¿Quieres ir a la iglesia? Es opcional. ¿Quieres estudiar la Biblia? Es opcional. ¿Quieres orar? Es algo opcional. Cuando Dios es primero, eso no es opcional. En estos tiempos, adorar a Dios significaba lo que Dios desea, siempre, siempre, siempre es primordial en mi vida. Wow. No mi voluntad, Señor, tu voluntad. Dice aquí, el sacrificio precede a la adoración. Lo que vamos a ver aquí es que cuando las personas se preparaban para adorar a Dios, siempre tenían un sacrificio, siempre tenían una ofrenda, siempre llegaban al Señor con algo para entregarle. Nunca llegaban con las manos vacías. Nunca. Nunca. Dice, nuestra preparación espiritual determinará la calidad de nuestro sacrificio y adoración. Como hemos mencionado antes, nosotros nos tenemos que preparar para el domingo. No puedo estar despierto hasta las 2, las 3 de la mañana jugando jueguitos o mirando una película así. En la mañana tengo que estar alerta para escuchar lo que Dios está diciendo. Tengo que prepararme para mi grupo, tengo que prepararme para ir al trabajo. Como la historia de una persona esta semana que recibió una mala noticia y no reaccionó bien y le dijo a otra persona, no, es que en la mañana yo ni oré, ni leí, ni nada. Y eso me causó este problema. Nuestra preparación espiritual determinará la calidad de nuestro sacrificio y adoración. Entonces aquí está la pregunta. ¿Cómo está su tiempo de adorar a Dios? Marcel, ¿el domingo en la mañana es parte de eso? Sí. Sí es. ¿Mi devocional en las mañanas es parte de eso? Sí es. ¿La manera en que yo respondo a las personas es parte de eso? Sí. Pero
adorar a Dios es tomar tiempo, apartar tiempo para decir, Señor, tú eres la prioridad en mi vida. Tú eres primero en mi vida. Y en este caso, Señor, mi hijo no es primero. Tú eres primero. Mi hija no es primero, Señor. Tú eres primero. Si tengo que ajustar mi calendario, si tengo que ajustar esto para que tú tengas tiempo conmigo y yo puedo adorar, Señor, voy a ajustar cualquier cosa para adorar tu santo nombre. Número 2, cuando pasa por una prueba, practique mayor fe. Practique mayor fe. Los discípulos le preguntaron al Señor, o le dijeron al Señor, Señor, quiero aumentar mi fe, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Génesis 22:4 dice, al tercer día de viaje, noten, el tercer día, ¿cuántos días fue muerto nuestro Señor Jesucristo? 3 días. Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia, la montaña. Dice, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a sus siervos, el muchacho y yo, noten, seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos, ¿cuándo? Enseguida. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Dios le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Pero 3 días de camino, vio el monte. El Señor le mostró el monte. Y algo sucedió en esos 3 días. Seguro que estaba caminando pensando en su hijo que amaba tanto, pero algo sucedió en esos 3 días. En Hebreos 11, no tienen que buscar ahí, lo pueden marcar. Hebreos 11, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único o su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham, noten, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Él estaba pensando, ok. Tengo que matar a mi hijo, pero Dios me prometió una descendencia. Matar descendencia, ahora sí. Si Dios va a matar a mi hijo, el mismo Dios que me dio un hijo puede resucitar ese hijo en su poder. Ok, está bien. Ahora yo puedo continuar. A veces tenemos problemas con otras personas y pensamos, esa relación está muerta. Ese trabajo está muerto, ese cliente está muerto, no hay esperanza. Pero nada es imposible para nuestro Dios. A veces nos desanimamos y no venimos a la iglesia, no vamos al grupo porque esto sucedió, pero Dios puede dar vida a algo que está muerto. Y tenemos que creer eso. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. Lo que decimos y practicamos revela lo que realmente creemos. Abraham estaba diciendo, vamos a ir a adorar a nuestro Dios y entonces vamos a regresar. Esas son palabras de ¿qué? De fe. Son palabras de fe. Déjenme leerles algo del libro Discipulado Tenaz. Dice, la adoración y el sacrificio están conectados.
La verdadera adoración implica la entrega total de nuestras vidas a Dios. La verdadera adoración siempre requiere un sacrificio. En un sentido general, adoramos a Dios cuando ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Ahora, miren el versículo 6. Dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. ¿Qué edad tenía Abraham durante este tiempo? Muchos creen que tenía unos 130 años, como algunos aquí, unos 130 años, son jóvenes. Pero Isaac, muchos creen que tenían entre 10 y 30 años. Obviamente, más rápido que su padre, más fuerte su padre, pero obedeciendo a su padre. Ellos salieron, ellos fueron, y dice aquí el versículo 7, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, buena pregunta, ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Aquí veo la soga, aquí veo la madera, aquí veo los bloques, aquí veo todo, pero algo falta que es esencial para un sacrificio. Un cordero. No lo veo. Hijo mío, contestó Abraham. Así que él le dice, Dios proveerá un cordero. Noten esa frase. Dios proveerá un cordero. Dios proveerá un cordero. Muchas veces cuando estamos en oración tenemos que regresar a eso y hacernos esta pregunta. Si yo estoy siguiendo a Dios, si no estoy mintiendo, si estoy haciendo las cosas como Dios enseña, realmente creo que Dios proveerá por mis necesidades. Él declaró, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó. Dice, así que ambos siguieron caminando juntos. Marcel, en estos últimos meses, si soy sincero, mi fe no ha sido muy fuerte. ¿Qué debo hacer? Mi fe no está como antes. ¿Qué debo hacer? Aquí está. Dice, siga la fe de los demás cuando su fe es débil. Por eso hablamos semana tras semana de los grupos vida. Porque cuando la fe de uno es débil, la fe de otro es fuerte. Y debe ser así. La persona débil está pensando en su problema y a veces está como encarcelado en su problema, pero la persona que está permaneciendo le dice, mira, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a continuar en la fe. Cada persona necesita una persona que lo pueda ayudar en esos tiempos difíciles. Segundo, dice, el progreso espiritual es cuando su fe le motiva a confiar en Dios y actuar. Confiar en Dios y actuar. Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Ahora, un altar era una plataforma construida. Muchos creen que este en particular era uno de bloque, pero era una plataforma construida para adorar a Dios a través del sacrificio.
Posiblemente en estos tiempos era un grupo de piedras, pero la idea aquí es que había un tiempo de preparación. No era algo, bueno, creo que hoy voy a ir a adorar a Dios. No, era algo decir, ok, ahora voy a hacer los preparativos para ir y adorar a Dios. Y muchas veces, cuando construían un altar como este, después del sacrificio, lo dejaban en ese lugar. Lo dejaban así como estaba. Lo dejaban tranquilo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cada vez que esta persona o el grupo de personas, cada vez que ellos pasaban y veían ese altar, era un marcador espiritual en su vida. Era algo que le ayudó a no olvidar el sacrificio, la ofrenda que ellos le hicieron al Señor. Ahora, aquí en su boletín dice, sin sacrificio no hay adoración. Si yo no tengo un sacrificio, eso no es igual a la adoración. La adoración es igual al sacrificio. Si yo le digo al Señor, Señor, yo quiero adorar tu nombre. La pregunta es, ok, ¿qué me vas a entregar para mostrar su adoración? Noten algo. No había una guitarra, una trompeta, no había un violín, no había música, porque la música no es un requisito. Pero, ¿qué había? Sacrificio, la intención de Abraham, construir ese altar. Cada persona necesita establecer un altar en su vida. Unos ejemplos. Algunos aquí dicen, Marcel, nunca se me olvida el día que yo acepté a Cristo. ¿Es un marcador espiritual, sí o no? Sí, absolutamente. Marcel, el día que yo decidí bautizarme, ¿un marcador espiritual? Sí, pero hay otros que no necesariamente están aquí en la iglesia o ocurren aquí en la iglesia. Marcel, nunca se me olvida el primer día que yo decidí parar de mentir. ¿Es un marcador espiritual? Sí es. Marcel, nunca se me olvida el día que en mi matrimonio yo decidí jamás hablaré la palabra divorcio otra vez. ¿Un marcador espiritual? Sí. Marcel, nunca se me olvida el día que yo decidí no voy a buscar una persona incrédula para reemplazar la persona que Dios tiene para mí. No lo voy a hacer. ¿Un marcador espiritual? Sí. Marcel, nunca se me olvida el día que yo decidí nunca otra vez voy a tomar un trago, porque cada vez que tomo un trago, nunca termina con un trago. Marcel, para mí ese día fue un marcador espiritual. Hay muchos marcadores. Hay muchas ocasiones donde decidimos, Señor, tú eres primero. Y si esta acción o esta actitud ofende a una persona, nunca lo voy a hacer otra vez. Porque soy un adorador de Dios. Y cuando estoy cara a suelo, cara a piso, Señor, lo más importante es lo que tú deseas. Marcel, nunca se me olvida el día que empecé a dar $10 cada semana para misiones.
Y ahora cuando veo a los misioneros me da tanta alegría porque no solamente estoy orando por ellos, pero estoy participando en su ministerio. Marcel, nunca se me olvida el día que envié mi hijo, mi hija a un viaje misionero. Ellos regresaron, todavía son medio monguitos a veces, pero todavía han cambiado. Ya veo un cambio en su carácter, un cambio en su vida. Marcel ha tenido un problema con el dinero por años y siempre he pensado el dinero es mío, pero un día el marcador mío era, Señor, te voy a dar el primer 10% y aún más cuando tú me lo pides. Cada semana a tu iglesia. Oh Señor, voy a dejar este trabajo porque este trabajo no me permite pasar tiempo con mi familia, tiempo en un grupo y Señor, yo quiero cambiar mi situación. No le voy a decir que esas decisiones son de un momento al otro, pero lo que sí le puedo decir es que cuando tomamos decisiones basadas en adorar a Dios, nuestra vida nunca es igual. Nunca. Versículo 11. En ese momento, ¿en qué momento? En el momento que él levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé, noten, ahora sé que de verdad temes a Dios. Señor, pero yo amo a este hijo tanto. Estamos dispuestos para tomar lo que amamos más que cualquier otra cosa o persona y decir, Señor, él o ella o esto es suyo. No es mío. Es suyo. Noten lo que dice. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y esta última frase es clave. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Seguramente que en esos momentos los ángeles en el cielo, wow, este hombre, la verdad que ama a Dios. Este hombre, la verdad que ama a su Dios porque estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Adorar, como dice aquí en su boletín, es cuando confiamos en Dios para que haga lo que Él necesita hacer con lo que más amamos. Más amamos. Una pregunta. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es algo que usted ama? ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo responde? ¿Qué le dice? Ay, yo amo el chocolate. Yo también. El helado también. Yo amo bailar. Excelente. Enséñame, por favor. Pero cuando nosotros decidimos tomar lo que amamos y ponerlo en el altar de Dios y decirle, Señor, ahí está. Ahí está. Yo siempre he querido llegar a esta meta en mi trabajo, en mi carrera, en mi vida financiera, pero Señor, ahí está. Si tú deseas que yo tome un riesgo, que yo tome un paso de fe para obedecerte, ahí está en el altar, es tuyo, no es mío. Adorar es cuando confiamos en Dios, que haga lo que Él necesita hacer con lo que más amamos. Dice, adorar es darle a Dios acceso, noten la palabra, sin restricciones para cambiarnos.
sin restricciones para cambiarnos. Un muchacho joven, que algunos aquí lo conocen, decidió un día salir de donde él vivía. Y yo le pregunté, no entiendo exactamente por qué saliste de tu hogar, de tu casa. Ahí mami y papi están pagando todo. Tú puedes seguir estudiando y ellos te van a pagar, la comida, el cuarto, etc. No entiendo por qué alguien de tu edad va a tomar esa decisión. Y me dijo, es que yo quiero hacer cosas que yo no quiero que ellos sepan. Y para hacer eso, para respetarle a ellos, lo voy a hacer en otro cuarto. Wow. Noten, adorar es darle a Dios acceso. ¿Acceso a qué, Marcel? Acceso a cada área de mi vida, sin restricciones para cambiarnos. Significa que no retenemos nada del control absoluto de Dios. Nada, Señor. Todo lo voy a poner en el altar. Todo está disponible. Nada tengo que aguantar, Señor. Tu voluntad, no la mía. Cuando pasa por una prueba, confíe en la provisión de Dios. Cuando pasa por una prueba, dice aquí en su boletín, confíe en la provisión de Dios. Versículo 3, entonces Abraham levantó los ojos y ¿vio qué? Vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Dice, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Al instante él subió su rostro y miró, y aquí había un carnero. Marcel, eso significa que si estoy buscando un novio se va a enredar en algún lado, entonces lo voy a ver. No sé, es posible. No sé. Van a chocar con él o algo, no sé. Pero Dios ya tenía la solución. Cuando yo obedezco a Dios, eso permite a Dios a entregarme la solución. Cuando yo no obedezco a Dios, esto significa que yo tengo que encontrar la solución. No tengo esa capacidad, no lo tenemos. Dice, Abraham levantó los ojos y un carnero estaba enredado. Entonces, Marcel, en mi oración esta tarde, Señor, yo sé que tú tienes un hombre para mí que ahora está enredado. Por favor, enséñamelo. ¿Dónde está enredado? Ya tengo la llave del candado para rescatarlo. Ahora, dice aquí, Dios proveyó lo que se necesitaba, pero solo después de que Abraham siguió cada una de las instrucciones. Oh, eso es tan bueno. ¿Por qué? Porque a veces oramos, Señor, yo estoy con este tipo o esta tipa hasta que tú me enseñes la persona piadosa para salir. No. Tenemos que estar listos obedeciendo a Dios para que Él entonces nos muestre esa persona. Señor, si tú arreglas esto en el trabajo, entonces no voy a mentir más. No. Primero tengo que parar de mentir y entonces Dios trae la solución. Señor, no. Dame un mejor trabajo, entonces voy a empezar a diezmar, entonces voy a ser una persona generosa. No, la persona generosa es generosa. Rico o pobre, no importa. Señor, primero quiero un mejor trabajo. Señor, quiero esto, antes. En la economía espiritual de Dios tenemos que obedecer primero.
y después Dios nos responde. Dice aquí, Dios no proveyó un sustituto hasta que Abraham estuvo listo para adorarlo, sacrificando a Isaac. Aquí está la pregunta de esta mañana. ¿Estamos listos para adorar a Dios? Señor, todo lo que yo tengo, aquí está en la plataforma del altar de Dios. Aquí está. Si tengo que ajustar algo, Señor, aquí está, lo voy a ajustar, no hay problema ninguno. Si tengo que quitar algo de mi vida, lo voy a quitar. Si tengo que empezar algo, lo voy a empezar. Señor, aquí está todo. Versículo 14 dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa que el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Ese lugar el Señor proveyó. Ese lugar el Señor me trajo una solución. Dice, este evento anticipaba un mayor sacrificio. La futura crucifixión de Jesús, el sustituto de Dios y la provisión para la pena de nuestros pecados. Había un problema en este mundo y el problema era el pecado. Cristo vino como el Cordero de Dios, vivió, lo llevaron a la crucifixión, lo mataron, lo sacrificaron, lo enterraron. Pero dice que en el tercer día Jesús fue levantado de los muertos. Jesús era la única solución de Dios para nuestros pecados. En ese acto de pagar por los pecados, usted y yo tenemos acceso a Dios. Y algo muy interesante fue en esta misma montaña. En esta misma montaña. Versículo 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Wow. Aquí está la pregunta al terminar. ¿Le está dando Dios una prueba de 5 partes? ¿Le está dando Dios una prueba de 5 partes? Cuando Dios nos dice algo en su palabra, ¿le estamos obedeciendo? ¿Estamos dispuestos para sacrificar lo que amamos más que cualquier otra cosa? ¿Para adorar a Dios como familia? ¿Para adorar a Dios como individuo? ¿Para adorar a Dios como iglesia? Estoy dispuesto de caminar, de viajar, de hacer lo que tengo que hacer para dar honra y gloria a Dios. Dice aquí, cuando Dios le da una prueba, siempre le costará algo. Siempre, siempre, siempre le costará algo. No puedo servir a Dios sin dolor, no puedo servir al Señor sin costo, no puedo servir al Señor sin sacrificar algo que yo amo. Número 2, mayor sacrificio personal es igual a mayor potencial de impacto. Entre más yo sacrifico para el Señor, más impacto vamos a tener.
Y finalmente, cuanto más rinde, más recuerdan los demás. Cuanto más rinde, más recuerdan los demás. Las personas en nuestra historia que dieron su vida por su misión son personas que no nos olvidaremos, jamás. Porque cuanto más rinde, más recuerdan los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Ir al Señor en una palabra de oración. Y antes de orar, yo quiero que usted, ahí donde está en silencio, considere esto. Estoy pasando por un examen. Estoy dispuesto para obedecer a Dios durante este examen. Tercero, ¿cuándo fue la última vez que yo adoré a Dios sin restricciones? ¿Hay una área de mi vida que no le ha entregado a Dios? ¿Que no hemos entregado a Dios? ¿Hay algo que no he estado dispuesto a poner en el altar? Ahí donde está, toma un minuto. Dígale, Señor, enséñame. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy aguantando? Dame más fe, Señor. Dame más amor para ti. Señor, que tú seas primero en mi vida. Si están aquí hoy y nunca han aceptado a Cristo, sinceramente, aceptar a Cristo es el punto de empezar de la vida cristiana. No es ser bautizado como bebé, no es ir a la iglesia, no es dar dinero, es confesar sus pecados a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Cristo entregó su vida para su vida. ¿Hay alguien aquí en esta mañana, mientras que estamos en una actitud de oración, que diría, Marcel, yo, si soy sincero con Dios, no lo conozco? Y hoy entiendo que si no me arrepiento de mis pecados, si no confieso con mi boca que Jesús es Señor, no voy a tener esa relación con Él. Hoy quiero hablar con alguien acerca de cómo empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted está aquí en esta mañana, antes de terminar, yo le pido, levanta la mano si usted no conoce a Cristo como su Salvador, pero sí quiere hablar con alguien antes de salir. Estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para enseñarle lo que dice la Biblia. No estamos aquí para manipular, no estamos aquí para pedir su dinero. Queremos que cada persona aquí conozca a Cristo Jesús como su Salvador. Como el timbre en el teléfono, Dios nos llama. ¿Hay alguien antes de orar? Marcel, hoy estoy aquí. Quiero hablar con alguien. Quiero aceptar a Cristo. Quiero empezar esta vida nueva que tú has explicado. Señor, venimos a ti hoy tan agradecido por todo lo que tú has hecho. Señor, yo sé que poner las cosas en el altar hay un costo, a veces un costo muy grande. Pero Señor, tú eres un Dios que merece nuestra adoración.
Y Señor, queremos tener un impacto y no lo podemos tener sin adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de salir en esta mañana.